Y también tenemos la abstracción, que es la modalidad de funcionamiento cognitivo que incluye asumir voluntariamente una capacidad mental, desplazamiento voluntario de un aspecto concreto de la situación a lo general, tener presente simultáneamente diversos aspectos de una situación, comprender elementos esenciales de un todo, descomponiéndolo en sus partes, aislándolas voluntariamente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo veo una mesa que está desarmada, pero yo veo que tiene patas, yo veo que tiene el respaldo, ¿verdad? Y que tiene el asiento, yo automáticamente sé que es una silla, aunque no esté armada, ¿verdad? A eso se refiere comprender elementos esenciales de un todo descomponiéndolo en sus partes y aislándolas voluntariamente, ¿cierto? Por ejemplo, también tenemos muchos aspectos de la abstracción, esto es como algo más visual, pero por ejemplo también tenemos el lenguaje metafórico, por ejemplo, como los refranes, ¿cierto? O los chistes en doble sentido, donde el mensaje no está explícito, sino que lleva un trabajo interpretativo, ¿verdad? Eso también es abstracción. ¿Qué ocurre en el envejecimiento? Las funciones ejecutivas son de las habilidades cognitivas más sensibles al proceso de envejecimiento. De hecho, se ha visto que los procesos cognitivos mediados por el lóbulo prefrontal sufren un deterioro con la edad, lo que no sucede con habilidades mediadas por áreas cerebrales más posteriores. ¿Qué quiere decir esto? En la corteza prefrontal tenemos todo el pensamiento complejo. Tenemos la planificación, tenemos la toma de decisiones, tenemos el control de impulsos, empatía, resolución de problemas, ¿verdad? Cada pequeña área de nuestro cerebro, cada giro, cada circunvolución, tiene una función muy específica. Y si se daña alguna de estas áreas, perdemos ciertas habilidades, ¿verdad? Que fue precisamente lo que le ocurrió a Phineas Gage. En definitiva, en esta zona tenemos todo lo que es la personalidad y la interacción social, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? El lóbulo, nuestro cerebro, cuando una persona nace, ¿sí? Físicamente lo vemos totalmente desarrollado, ¿cierto? Pero a nivel de cerebro todavía se está desarrollando. El cerebro no se desarrolla a la misma velocidad todos sus lóbulos, ¿sí? Y fíjense que el lóbulo frontal es el lóbulo que más se demora en desarrollarse. Es por eso que en los niños, por ejemplo, podemos ver muchas características como con las que quedó Phineas Gage. Por ejemplo, falta de flexibilidad mental. Por ejemplo, si vemos a un niño que está jugando con un globo, ¿cierto? Y se reventó el globo, pero al lado tiene una bolsa llena de globos distintos o globos iguales, pero este niño no quiere ningún otro globo, sino que quería ese, ¿cierto? Ya, esa es la incapacidad de flexibilidad mental. O sea, este niño no tiene desarrollada todavía la flexibilidad mental. ¿Sí? Por ejemplo, pasa lo mismo donde está la terquedad, donde está la falta de empatía, donde tenemos la incapacidad de planificar, la incapacidad para tomar decisiones, ¿sí? Es porque estos niños no es que sean, no es que lo hagan a propósito, sino que su cerebro está incapacitado todavía para realizar o generar el tipo de respuestas que nosotros esperamos de un adulto, ¿cierto?
Por eso es que a los niños hay que tenerles mucha paciencia. Y fíjense que estas habilidades se terminan de desarrollar alrededor de los 20 años. Pero ¿qué pasa? El declive que la edad puede producir en las funciones ejecutivas no es homogéneo. Como este lóbulo es el último en desarrollarse, también es el primero en que comienza a deteriorarse. ¿Sí? Y el deterioro de este lóbulo tampoco es homogéneo, puesto que están formados por distintos componentes. Sin embargo, estos contenidos todavía son sujetos de actuales y futuras investigaciones. Lo que sí se sabe son los cambios que se encuentran dentro de lo normal. Por ejemplo, es probable que el enlentecimiento general que experimentan adultos mayores en el procesamiento de información o en la toma de decisiones se deba a la disfunción ejecutiva. Por ejemplo, cuando yo les doy un problema en el adulto mayor, tengo que esperar un poco más de tiempo porque el procesamiento de la información es un poquito más lenta y la toma de decisiones igual. Algunos de los componentes ejecutivos, como la flexibilidad cognitiva, no parecen afectarse hasta después de los 70 años, aunque existan distintas teorías al respecto. Bueno, esta hipótesis es bien controversial. Vamos a ver un poquito más adelante qué es la flexibilidad mental y cuando pasemos ese contenido lo voy a explicar un poquito mejor. Vamos a ahondar en este tema. Otro parámetro, otro cambio que es normal y que está ya bien aceptado dentro de las hipótesis, es que la edad influye en la capacidad de planificación. Las dificultades pueden apreciarse en aspectos como la regulación de la propia conducta para seguir un plan establecido o la necesidad de un mayor esfuerzo para captar el sentido abstracto o figurado de las cosas. ¿Sí? Hay gente que me dice, ¿sabes qué? No, pero es que, ¿cómo voy a planificar si yo nunca jamás planifico mi día a día? Bueno, esa gente está muy equivocada. ¿Por qué? Porque nosotros planificamos hasta lo más mínimo. Por ejemplo, cuando yo me despierto y pienso qué voy a hacer, por ejemplo, si me voy a bañar, voy a tomar desayuno, luego voy a ir a comprar algo, por ejemplo, eso ya es una planificación. ¿Sí? Todos planificamos día a día. También hay dificultades que pueden apreciarse en aspectos como la regulación de la propia conducta para seguir un plan establecido. Por ejemplo, un poco más distraídos, un poco más desinhibidos o la necesidad de un mayor esfuerzo para captar el sentido abstracto o figurado de las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, entender algún chiste en doble sentido o el lenguaje más metafórico, ¿sí? Por otra parte, los cambios que no son parte del envejecimiento normal son la dificultad para adaptarse a los diferentes contextos, como los trastornos conductuales, ¿sí? La incapacidad para aprender de las consecuencias de actos pasados o dificultad para pensar en las consecuencias de los propios actos a pesar de conservar un adecuado nivel de inteligencia. Por ejemplo, aquí hay un caso bien típico, el cruzar la calle. Hay algunos adultos mayores que se vuelven muy impulsivos y corren muchos riesgos al llegar y cruzar la calle, ¿sí? La incapacidad para aprender las consecuencias de actos pasados. Por ejemplo, si yo cruzo la calle y casi genero un accidente y luego después o al otro día o la otra semana vuelvo a hacer la misma acción sin pensar en las consecuencias de mi propio acto,
Eso tampoco es normal, ¿sí? La dificultad en la formación de conceptos abstractos, es decir, la incapacidad para realizar el salto del mundo simbólico al real. Por ejemplo, la comprensión de refranes, las frases hechas, etc. ¿Sí? Es lo mismo que hemos estado hablando. Dificultades para contenerse o inhibirse de realizar determinadas acciones o comentarios que pueden resultar groseros, ofensivos o incluso ir en contra de las normas o leyes. Por ejemplo, faltarle el respeto a una persona que vengo recién conociendo, ¿cierto? Incapacidad para cambiar de esquemas mentales. Se entiende por esquema una forma de actuar, de proceder, de pensar, etc., mantenida por cierto tiempo. Un cambio de esquema supone decidir hacer otra cosa distinta, cambiar de forma de proceder, de dinámica de pensamiento, etc. Y dificultad para planificar nuevas acciones cuando se da un cambio imprevisto. Por ejemplo, encontrarse con que han cortado una calle por obras en el camino habitual y no saber qué hacer, no encontrar una solución o alternativa, ¿cierto? Por ejemplo, si yo voy caminando por mi vereda y están realizando trabajos y yo no sé qué hacer, en vez de cruzar la calle y seguir caminando por la otra vereda del frente, y me quedo parada y no encuentro otra alternativa, ¿sí? Eso no es normal, ¿sí? Frecuentes y oscilantes cambios de humor, de estado de ánimo, temperamento muy variable, estar muy irritable. Todos estos cambios, yo quiero que quede bien claro, todos estos cambios no es de una persona que, porque de repente me han dicho, pero si yo siempre he sido así. Ya, es que eso es distinto porque es parte de la personalidad de la persona. Pero si estos cambios se ven a medida que pasan los años, esto ya no son cambios normales, ¿sí? Falta de remordimiento hacia personas y animales a quienes se ha tratado incorrectamente, por ejemplo, el maltrato. Apatía hacia muchas actividades, apatía extrema, ¿sí? No querer hacer nada, es como un poco eso. Falta de conciencia de que su conducta es un problema, ¿sí? Por ejemplo, una apatía, una bulia, ser una persona muy blasfema, ofensiva, ¿sí? Si yo me convierto en una persona así y no tengo conciencia de mi conducta está mal, eso tampoco es normal.